Entonces, como les mencioné, el plan de nosotros es una serie de medidas a ser adoptadas en cada una de las fases de viaje, con el objetivo principal de reducir al máximo ese, ese riesgo de contagio del virus dentro del trayecto de viaje. Entonces, si analizamos las primeras dos fases, que son la fase previa al vuelo y al check-in, con las cuales voy a comenzar. Siguiente, por favor. Tenemos que en la fase previa al vuelo, pues la recolección de datos del pasajero, que es una de las labores que se exige al pasajero una vez compra y adquiere su tiquete, debe ser en principio recolectada de manera electrónica. Los estados, el llamado aquí es a los estados a implementar portales web donde el pasajero sea el único responsable en enviar la información que cada estado le requiere. Y aquí por información me refiero a el historial de viaje, si es requerido, a los datos de contacto de la persona que viaja para efectos de trazabilidad, o sea, nombre, apellido, dirección, teléfono, correo electrónico, estadía, etcétera. Y la declaración juramentada de salud, que en muchos casos ya incluye la información de contacto, pero pues también incluye otra información con respecto a la sintomatología del virus, etcétera, que los estados hoy en día están requiriendo en su mayoría. Entonces, la idea es reducir el papel, reducir los formatos físicos, eliminarlos si es posible del todo, porque a su vez, pues, reducimos ese riesgo de contagio también, y proponemos es una remisión electrónica de esta documentación que, aparte de quitarle un poco el peso y la responsabilidad de la línea de que tener que repartir formatos físicos, también asegura que la data siendo enviada es una data mucho más exacta, y además de eso, pues va bajo la gravedad de juramento del pasajero, y se tiene de manera anticipada también. Entonces es mucho más fácil para el Estado, para el pasajero y para la línea aérea. De igual manera, se hace un llamado al pasajero a que realice su check-in virtual en la medida de lo posible, imprima su pasaporte desde la casa. Si es factible, también imprima su etiqueta de equipaje desde la casa y llegue, como ya lo dije antes, al aeropuerto en modo listo de viajar. Ya cuando llegamos al aeropuerto de origen, aquí pues ya el pasajero, si partimos de la base anterior, tenemos de que ya el pasajero tiene su check-in listo, tiene sus documentos en mano, y pues claramente debe estar sujeto o preparado a ser sujeto de una revisión sanitaria que la mayoría de los estados están imponiendo. Ya es una decisión, si el Estado lo hace o no, es una decisión propia del Estado, pero en caso en que el Estado decida hacer un screening o una revisión sanitaria previo a que el pasajero ingrese a la zona de seguridad del aeropuerto, pues la recomendación aquí es que los controles sanitarios o de salud los ejerza la autoridad local correspondiente a través de métodos no intrusivos. Entonces, por ejemplo, tenemos la medición de temperatura, tenemos la verificación de que el pasajero porte su mascarilla facial previo a la entrada del pasajero a la terminal, etcétera. Entonces, cualquiera de estas medidas, lo ideal es que se hagan previo a que el pasajero entre a la terminal, al edificio, y así también, digamos, mantenemos un nivel reducido de la cantidad de gente que está dentro de la terminal. Por ende, solamente tendrían acceso a aquellas personas que viajan con pasaporte en mano y que han pasado los controles primarios sanitarios, los que trabajan en el aeropuerto también, y aquellos que van como acompañantes de personas menores de edad o con discapacidad o movilidad reducida. En todo este proceso de la llegada al aeropuerto, dentro del aeropuerto, el check-in, controles de migración, seguridad, etcétera, pues claramente hay una necesidad de cumplir con las disposiciones locales en cuanto a lo que tiene que ver con el distanciamiento físico requerido de las personas, que en la mayoría de los casos oscila entre 1.5 y 2 metros. El aeropuerto tiene un rol aquí preponderante, y es establecer, digamos, o señalizar mejor en el piso a través de avisos o perifoneo o lo que sea, la distancia que deben mantener
los pasajeros, el pasajero a su vez pues tendrá que portar en la mayoría de los casos, y nosotros como IATA apoyamos eso también, el uso de las máscaras en todo momento, incluso dentro del avión, como requisito para poder viajar, etcétera. Entonces, aquí ya en todo este proceso, pues el pasajero surte eso, en lo que tiene que ver con el check-in en los mostradores, lo que tiene que ver, por ejemplo, con los pasos de migración y seguridad, y todo el proceso, digamos, aeroportuario, pues también se hace un llamado a los estados a utilizar la tecnología disponible. Em, a pesar de la crisis que estamos viviendo, nosotros lo vemos como una oportunidad también en empujar muchas de las iniciativas que la industria ha venido empujando por varios años, y es el uso de la biometría. Lo que queremos es reducir claramente todos estos puntos de contacto físico que lo que hacen es propagar ese virus. Entonces, en cuanto menos papel, menos contacto físico y menos interacción humana tengamos, mejor. Em, entonces, hay una serie de recomendaciones que se las compartiremos en su debido momento, que también, digamos, justifican todo este proceso. Si seguimos, bueno, aquí digamos, bueno, y también digamos, claramente hay una responsabilidad importante por parte del operador y del aeropuerto de hacer una limpieza mucho más profunda y mucho más recurrente a lo que se hacía antes. Entonces, eso también es un punto ahí que toca mencionar. Y por último, la diapositiva que están viendo, hablamos sobre las pruebas de COVID y los pasaportes de inmunidad. Frente a esto, hay que decir lo siguiente. Frente a las pruebas de COVID y los pasaportes, aunque consideramos que son medidas que los estados puedan llegar a imponer como medidas adicionales a las que les voy a mencionar ahorita, son medidas que por lo pronto y a la fecha la industria no apoya como tal. ¿Y por qué les digo esto? Primero, en cuanto a las pruebas de testing de COVID, la situación actual médico-científica es que las pruebas no existen a nivel global una prueba avalada mundialmente que sea em, escalable, o sea, que esté disponible para toda la gente que la requiere. Segundo, que dé resultados rápidos, y por rápidos me refiero en rápidos. Y tercero, que sean pruebas fiables. Entonces, que no arrojen resultados dudosos, o que se demoren más de 72 horas en obtener el resultado, etcétera. Entonces, en el momento, a fecha de hoy, no tenemos esas pruebas, y esto pues también tendría un efecto negativo en atraer a los viajeros y a reactivar esa operación, que es lo que queremos, y es reactivar esa demanda como la teníamos antes. Entonces, hay que sopesar las medidas que se van a imponer para ver su efecto secundario también, si lo llegas a tener. Y los pasaportes de inmunidad, pues como les dije, el virus evoluciona día a día. La inmunidad hoy en día no quiere decir que uno es inmune, perdón la redundancia, a coger el virus. Entonces, pues son medidas que a medida que evolucionemos los veremos implementados, pero por el momento no las recomendamos. Siguiente, por favor. Una vez últimos todos estos procesos aeroportuarios y ya pasamos el check-in, pasamos la zona de seguridad, el chequeo de seguridad, etcétera, llegamos al proceso de abordaje como tal. En el proceso de abordaje, de igual manera, aquí se debe mantener claramente el distanciamiento social requerido a nivel local. El proceso como tal de abordaje pues lo determina la línea aérea en cumplimiento de esa regulación local, y seguramente pues lo hará por grupos y de manera organizada para evitar el mayor número de pasajeros al tiempo dentro del puente de abordaje y dentro del avión mismo. De igual manera, hay una recomendación por parte de IATA a las aerolíneas, y es que limiten el uso de equipajes de mano a los pasajeros, para que no solamente el proceso de abordaje sea más expedito, sino también, digamos, sea igual de expedito en el punto de seguridad, cuando al no tener que revisar tanta maleta de mano. También se verificará que el pasajero tenga su mascarilla al momento de abordar. El chequeo de documentos entre el personal de la línea aérea y el pasajero pues deberá hacerse de manera visual, sin manipulación en lo posible, o si se tiene la tecnología, pues con escáneres que leen los pases de abordaje, y ya. Durante el vuelo,
como les mencioné, con base a la información que tenemos a la fecha, pues el riesgo del contagio del COVID a bordo de la aeronave entre un pasajero y otro es mínimo, razón por la cual la IATA y la industria no apoya el bloqueo de la silla del medio como una medida extra a ser considerada por parte de los estados. Hay varias razones además que justifican lo anterior, entre esas que los pasajeros van siempre sentados uno enfrente del otro, entonces hay un respaldar de la silla que ya constituye una barrera entre sí. Además de eso, las aeronaves hoy en día cuentan con filtros especiales denominados filtros EPA, que además aseguran la limpieza y circulación del aire de manera continua y eliminan las partículas, digamos, sucias. La circulación del aire dentro de la cabina también tiene un flujo constante que permite que ese aire se recircule de manera constante y la movilidad en sí del pasajero pues se verá reducida, ya que deben estar sentados durante todo el proceso del vuelo y eso pues también minimiza ese riesgo de contagio. En vuelos de corto alcance estamos viendo aerolíneas eliminando totalmente el servicio a bordo y también restringiendo el uso de baños, por lo que eso también no solamente reduce el movimiento dentro de la cabina, sino que también elimina el contacto físico entre la tripulación y los pasajeros como tal. Como les mencioné, es necesario que los pasajeros lleven, en la mayoría de los casos, su tapabocas o mascarilla siempre puesto durante el vuelo. Y siguiente slide. En el siguiente ya llegamos al aeropuerto de destino. Aquí pues el proceso de desabordaje también debe ser de la misma manera como se abordó, de manera ordenada y determinada por cada línea aérea, evitando al máximo el contacto entre pasajero y pasajero y la aglomeración total de la gente. En caso tal de que el estado de arribo decida opte, perdón, por tomar temperatura de los pasajeros, ese proceso deberá hacerse siempre a la salida del avión, una vez los pasajeros desembarquen, y deberá efectuarse por personal altamente calificado de parte de la autoridad de salud correspondiente y pues a través de métodos no intrusivos. Nosotros como IATA no recomendamos la toma de temperatura a la llegada, pero como ya les mencioné, son decisiones de Estado que con base en un análisis de riesgo, si lo determina necesario, pues lo pueden hacer con toda la tranquilidad del caso. Sin embargo, deben ser llevados a cabo por personal de la autoridad de salud y una vez los pasajeros desembarquen. Aquí en el siguiente diapositiva vemos también los controles a la llegada, tanto migración como aduana. Esos controles migratorios y aduaneros pues también deberán evitar cualquier tipo de contacto físico, al máximo ser lo más expeditos posibles y minimizar o reducir del todo el uso del papel. Entonces, otra vez hacemos un llamado a todos los formatos electrónicos, hacer uso de la información API, PNR que se envía hoy en día a los países, hacer uso de los formatos electrónicos de declaración de salud, etcétera, y pues eliminar esos usos. También si hay biometría, pues claramente es bienvenida. Para los pasajeros, siguiente slide, para los pasajeros que van en tránsito por los aeropuertos, aquí el mensaje es básicamente que se recomienda, digamos, el uso de las reconocimiento de equivalencias o lo que conocemos como el One Stop Security en salud. Eso quiere decir que pasajero que ya haya sido revisado en origen, lo ideal es que no sea sujeto a revisión nuevamente en el punto de tránsito, ya que ese pasajero se debe considerar estéril como tal y por tanto no debe ser sujeto a controles secundarios, redundantes, repetitivos, que en verdad lo que hacen es ponerle mucho más presión a la infraestructura de manera innecesaria. Y siguiente, por último, pues con esto concluyo. Básicamente, este es como todo lo que hemos envisionado hacia la reactivación. Como les mencioné, esta propuesta de IATA ha sido ya acogida e incluida por la OASI en sus recomendaciones. Entonces, eso es una muestra clara que estamos totalmente alineados como industria
tanto a nivel Estado como a nivel operador, como a nivel aeropuertos también, en trabajar de manera conjunta y lograr que esta reactivación sea lo más pronta posible y además sea lo más fácil posible, que eso es lo que necesitamos, porque entre menos complicaciones, menos trabas, pues obviamente nos va a facilitar la vida a todos acá. Y creo que hay un slide más que ya simplemente concluye y retoma lo que estábamos hablando. No hay una única medida propuesta, es una serie de medidas que se complementan una entre sí y las mismas pues son medidas que existen hoy en día y son realizables y por tanto no requieren de mayor inversión y tampoco cambios en la infraestructura ni nada, sino son procesos adaptados a la nueva realidad.